Dios le bendiga. Si hoy se encuentra por primera vez, que sea este lugar un lugar donde usted se puede encontrar con el Señor, más que encontrarse con una religión. Yo digo siempre, si usted se hace evangélico, también se puede ir al infierno. Los evangélicos muchas veces creen que tienen todo ganado, pero no es así. Para nosotros llegar a alcanzar la plenitud de Cristo, necesitamos vivir una vida conforme a su palabra, conforme a lo que Dios quiere. Y hoy más que nunca que estamos viviendo los últimos tiempos peligrosos, donde el amor de muchos se enfría, donde hay tantos cristianos, por así decirlo, predicando su palabra, engañando al pueblo de Dios. Y yo digo que en el mundo espiritual uno tiene que tener discernimiento. En el mundo espiritual uno tiene que discernir. Y muchas veces nosotros vemos la guerra espiritual solamente con atar demonios, reprenderlos, sacarlos, y todo el espectáculo que es echar fuera a un demonio de una vida, ¿verdad? Y creemos que eso solamente es la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual va mucho más allá de el simple hecho de echar fuera demonios. La guerra espiritual es primeramente entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y poder entender ese propósito es en ese momento donde Dios nos da la visión y nos da las estrategias de cómo pelear en el mundo espiritual. Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio dones, talentos. Dios nos capacitó a unos como pastores, como profetas, como evangelistas, como apóstoles, como maestros, en diferentes áreas, en la alabanza, en el servicio, en el cuidar, en el amar, en el atender, en el ser servicial. Hay tantos dones que Dios nos dio, pero si nosotros no tenemos el mayor de todo, que es el amor, no nos sirve de nada. En la guerra espiritual no se puede pelear como en el mundo se pelea. En el mundo espiritual se pelea de una manera diferente. Así como nosotros sabemos y tenemos jerarquía dentro del mundo natural, en el mundo espiritual también hay jerarquías. Nosotros necesitamos entender y comprender para qué nosotros estamos en este mundo. Hay cosas que Dios tiene en nuestra vida para poder hacer, pero no se trata de solamente hacer ruido, no se trata solamente, se trata de poder entender y poder comprender que hay un fuego abrasador dentro de nuestro corazón, que es el Señor, que es el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Ese fuego es para que podamos contagiar a otros del amor de Dios. Es para que podamos envolver a otros de realmente el gran plan y el propósito que Dios tiene. Si no vemos a Jesús, los milagros que Él hizo en el Nuevo Testamento, cuando Él echó fuera demonios, fue los milagros que no se vieron en el Antiguo Testamento. Cuando Él llegaba a la sinagoga y hacía esos milagros de echar fuera demonios, la gente se sorprendía, se maravillaba, quedaba atónito, no entendían, no podían comprender, porque Dios no era costumbre de que se manifestara de esa manera. Podemos ver en el Antiguo Testamento grandes milagros que hizo Dios con la naturaleza, con provisión de alimentos. Hubieron milagros de sanidad dentro del Antiguo Testamento, pero si vemos dentro del Antiguo Testamento no hubo manifestación de demonios. Entonces, dentro de la guerra espiritual, para uno echar fuera un demonio, primero tiene que discernir qué es. Hay espíritus inmundos que están gobernando constantemente. Hay gente que dice, ¿puede un cristiano estar endemoniado? No puede estar endemoniado. Si uno es cristiano, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Un cristiano tiene que estar lleno del fuego de Dios. Un cristiano sí puede estar influenciado por demonios. Un cristiano puede tener áreas de su vida que todavía no han sido resueltas,
que Dios necesita que tú se la entregues para que Él pueda resolverlas. Porque hay cosas que nosotros en nuestra humanidad y en nuestra fuerza no podemos lograr. Pero necesitamos primeramente rendirnos a Él y entender que sin su presencia no vamos a poder soltar. Y muchas veces subimos a predicar y oramos a la gente y no tenemos la unción que el Señor quiere darnos para que las vidas entiendan y comprendan el reino de Dios. Y no se trata solo de palabras, no se trata solo de tener un poquito de chispa. Se trata de que hay un fuego que vive dentro nuestro, que tiene que producir algo. Si hablamos de fe, tenemos que producir en fe algo. ¿Está conmigo? Algo se tiene que producir. Yo me recordé anoche en la madrugada, cuando yo tenía un viaje que salía de muchos días de estar predicando en Honduras, en el Día de la Biblia y otras actividades que hemos tenido, pero tenía que llegar, en Guatemala, y tenía que llegar a Honduras, a la frontera con Guatemala, y de repente vamos con el coche con tiempo, íbamos como con 15 horas de tiempo, mucho tiempo, pero en el camino se paralizó todo. Había como piquetes, no sé cómo le dicen, pararon el tránsito con gomas, empezaron a quemarlas y no dejaban pasar a nadie. Y el pastor, claro, en ese momento dice: pastor, sigamos la fiesta acá en Guatemala y hagamos un evento. Yo llamo a la gente y enseguida nos reunimos. Y yo agarro y pregunto al Espíritu Santo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque hay una asignación allá. Y entonces el Señor me empezó a mostrar los brujos que estaban dentro de ese culto y en esa iglesia. Y yo le digo: no, hermano, no nos vamos a mover, nosotros tenemos que seguir. Y yo le digo: Señor, ¿cómo sigo? Yo no sé cómo seguir, porque no conozco. Y íbamos en coche, y para mí lo más fácil era quedarme en Guatemala más que ir a Honduras, con el calor que hacía, el coche sin aire acondicionado. Usted imagínese, tremendo. Pero en realidad uno tiene que discernir qué es lo que Dios quiere en cada momento. Porque cuando uno se levanta en guerra y cuando uno le está sirviendo a Dios, cuanto más le sirve, más guerra viene. ¿Cuántos lo saben? Entonces, cuando un cristiano está quietito, el diablo no dice: no, él déjalo tranquilo porque está haciendo mi voluntad, está durmiendo, no está cumpliendo el plan. Pero cuando alguien se pone en la brecha a pelear, hermano, y a guerrear, el mundo espiritual se le levanta. Y yo empiezo a orar, y de repente veo un camino pequeñito, hermano, de tierra, que salía para el puro monte. Y le digo: hermano, vaya por ahí, hermano. Pero ¿cómo vamos por ahí, pastor? Si tenemos que llegar, todavía faltan un montón de kilómetros. Usted vaya por ahí, hermano, porque vamos a atravesar unos pueblos y Dios nos va a dar la salida y vamos a salir de todo este atasco. Y tremendo, hermano, porque yo no sabía, pero así fue. Dios nos dio la salida. Al culto llegamos un poquito más tarde, llegamos como casi una hora de retraso, y íbamos como con 6 horas de adelantado. Hermano, yo llego con un calor allá, todo sudado ya, y la pastora que estaba ahí nos da el micrófono y le digo: en el nombre de Jesús, las 3 brujas que están aquí, pasen ahora al frente. Hermano, cayeron al suelo y empezaron a retorcerse como víboras. Fue tremendo. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando uno tiene discernimiento espiritual. Entonces, ese discernimiento solo para el pastor, no. Ese discernimiento es para la iglesia del Señor. El Señor dice: les daré autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera. Ustedes son los que tienen la autoridad. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué es ese fuego? Ese fuego es el que mantiene tu hogar, tu casa encendida. Ese fuego es el que mantiene a tus hijos en la voluntad de Dios. Ese fuego es el fuego que mantiene tu matrimonio. Cuando tú sueltas la oración, cuando tú abandonas la oración, usted anda perdido, parece como un perro en la niebla, ¿verdad? Que no sabe para dónde va. ¿Sí me entienden? O está en el fuego de Dios. La idea de Dios y de esta maratón de milagros es que empiecen ustedes mismos a levantarse y a orar.
que no dependan solo de un hombre ni del pastor, sino que ustedes entiendan que Dios quiere usarlos. ¿Entienden? Entonces lo que necesitamos es pedirle al Espíritu Santo esa revelación de cómo tenemos que orar y qué tenemos que desbaratar en el mundo espiritual. Hay gente que está escuchando en vivo, o otros que se enganchan después al rato o al otro día y que necesitan una palabra. Pero lo importante es saber discernir esa palabra. Cuando yo estoy aquí, hermano, yo estoy hablando de parte de Dios, yo estoy viendo el cansancio, yo estoy viendo el desánimo, yo estoy viendo la pobreza de la mente. Hermano, yo estoy viendo cosas que digo, Señor, rompe todo eso, quiebra todo eso en el mundo espiritual, porque eso se llama discernimiento espiritual. Es empezar a discernir. Hermano, la Biblia nos habla de espíritus de enfermedad. Son otros tipos de espíritus. La Biblia habla que él entró en la sinagoga y había tomado a una mujer que tenía una joroba, un espíritu de enfermedad. Y dice la Biblia que la voz de Dios mandó a que ese espíritu salga. Y no solamente a que ese espíritu salga, dice que sino después puso las manos sobre ella y ese espíritu se fue. ¿Usted me entiende? Entonces hoy usted tiene que salir lleno de ese poder de Dios. Hoy usted tiene que salir entendiendo el reino de los cielos, que no es solamente para el día domingo. Su vida espiritual tiene que empezar a ir en aumento, porque Dios lo hizo un conquistador. Dios lo hizo un conquistador. Yo conozco gente que dice, pastor, deme trabajo. Hermano, busque a Dios. Él es la fuente. Dice que es el dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todo, hermano. ¿Está conmigo? Necesitamos vivir con la lámpara llena de aceite, dice la Biblia. Usted, para que viene al culto, para pedirle a Dios, la cosa tiene que cambiar. Usted tiene que llegar al culto para darle a Dios una ofrenda de amor, de alabanza, de oración, a darle gracias a Dios. Dios no nos debe nada a nosotros, hermano. Nosotros somos los que le debemos a Él. Usted tiene que decir, Señor, yo soy deudor. Me siento deudor, me siento realmente que vengo, necesito adorarte, necesito darte gracias, necesito llegar a tu casa y estar en tu presencia y amarte como el primer día y sentir ese amor de Dios en mi vida, hasta mis huesos. Hermano, cuando usted empiece a sentir eso, lo del mundo, el afán ese va a ser secundario y me va a poder entender. Me va a poder entender. Lo que pasa es que la gente del mundo no entiende las cosas espirituales. Está bien que uno sea próspero, sí, es verdad. Es bien que uno no viva en la miseria, porque tenemos un Dios próspero, bendecido, que te bendice en todas las áreas. Pero no podemos vivir afanados por añadidura. Tenemos que vivir afanados por estar en su presencia. El evangelio es ser responsable. Es sacrificio. ¿A dónde usted conoce en la Biblia un hombre, una mujer que no fue sacrificado para Dios? Todos los hombres y mujeres de la Biblia fueron sacrificados para Dios. Trabajaron para Dios. No se estaban quejando, hermano, por 4 cosas que hoy se quejan. Vivían dedicados su vida a Dios, porque amaban más las cosas de Dios que los deleites de este mundo. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy la gente tiene que escuchar el verdadero evangelio, porque esto es. Si ese aplauso es para Él, déselo con ganas. Te amamos, Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús empezó a ir por todas las sinagogas. ¿Qué hacía? Predicaba y echaba fuera demonios. Y sanaba, porque había espíritus de enfermedad también. Las 3 cosas, hermano. Y su fama empezó a crecer y a crecer y a crecer de una manera sobrenatural. La fama no va a crecer porque nosotros traigamos mensajes bonitos para convencer a la gente diciendo, está bien yo lo que hice. No. Hermano, España no va a cambiar
con tu mensaje bonito. España va a cambiar cuando tú quieras vivir una vida íntegra y cuando se levante un hombre, una mujer de Dios queriendo levantar vallado en el mundo espiritual y queriendo hacer lo que Dios quiere. Usted recuerda el avivamiento en la calle Azusa, hermano, ese testimonio tremendo. ¿Qué es lo que pasó? Los policías empezaron a dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque toda la delincuencia empezó a ir a la iglesia. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo que Dios quiere, que levantemos, hermanos, de verdad una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, esperando a Cristo que Él venga, como si fuera la última vez que hoy usted va a levantar sus manos. Necesitamos entender cuáles son las leyes divinas en el mundo espiritual. Yo lo expliqué la semana pasada, yo lo dije. Cuando uno va a preparar un SWAT, lo primero que le hacen, hermano, le quitan todo lo de su cabeza y le dicen: este es el entrenamiento, esto es lo que hay que hacer. Para uno ponerse un traje de policía y dirigir el tránsito, necesita entender cuáles son las leyes de tránsito. Usted no puede hacer guerra espiritual sin conocimiento. No quiere estudiar la palabra, no quiere buscar a Dios y quiere que las bendiciones le alcancen. Es imposible, hermano. No quiere ser fiel a Dios, no quiere honrarlo y quiere honra y quiere bendición. Imposible. ¿Cómo está usted entregando su vida al Señor? Es imposible. Pero hay un rompimiento en esta mañana, porque yo no vengo a confrontarlo a usted. Yo vengo a confrontar a ese hombre y esa mujer vieja que no le permite alcanzar el propósito que Dios tiene contigo. Pero hay un propósito, hay un plan, hay una visión, hay algo que Dios tiene para mí, hay algo que Dios quiere hacer con mi vida. Hermano, le habla un hombre que era alcohólico, sinvergüenza, drogadicto, traficante, que vivía, que dormía en la calle, que me tapaba con cartones, que sufría, hermano. He sufrido la lluvia, el frío, todo, por mi rebeldía, que yo no quería estar con mi madre, la odiaba. Pero tuve que un día amarla. Un día tuve que decirle: mamá, te amo, te perdono. Hermano, eso fue más que dejar la droga. Se lo puedo asegurar. Ese fue el milagro más grande que Dios hizo en mi vida. El milagro más grande no fue haber abandonado la droga. Esa era, hermano, la raíz era que yo odiaba. Esa era la raíz de mi problema. Y por causa de eso, hermano, yo necesitaba algo que llenara mi corazón, que era el alcohol, las calles, el mundo de la noche, estar fuera. Yo quería salir de todo eso. Quería ser feliz, claro. ¿Quién no quiere ser feliz? Usted quiere ser feliz, pero tiene que sentirse que usted está en el centro del huracán, que está en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, aunque se levante un ejército, ¿por qué usted tiene miedo de pelear? Hay gente que tiene miedo de pelear. Satanás no puede hacer nada, está vencido. Ya está vencido. Él es el que está vencido. Nosotros tenemos la bendición y la victoria. Existen demonios y existen ángeles. Existe un infierno y existe un cielo, porque está escrito en la Biblia. Y todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, no hay nadie que lo pueda borrar. Por eso Dios condena aún a aquel que le mete una coma o una tilde a la palabra de Dios. Dios es real. Y es más real, hermano, que este aire que estamos respirando. El mundo espiritual es real. Y usted tiene que abrir sus ojos. Necesitamos abrir los ojos y ver. Hermano, yo llegaba a una ciudad, y cuando yo llego a una ciudad, yo empiezo a ver el mundo espiritual. Yo silencio, digo: Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer aquí? Los mismos espíritus, hermanos, que se mueven aquí no se mueven en la India. Yo los he visto con mis ojos, no son iguales. Las jerarquías que se mueven aquí no se mueven en otra nación. Son todas diferentes. Pero Dios nos tiene que dar sabiduría, cómo orar, cómo guerrear, cómo interceder. Ayer me decía una pastora, pastor de allá de Venezuela, me decía: pastor, yo tengo un don de guerra espiritual y libero personas por medio de la oración.
Y es verdad, hermano, porque la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La oración tiene poder. La oración tiene poder. Por eso que no podían frenar a Daniel. Dice Daniel que era gobernante, hermano, que el rey de Daniel era Ciro, y que él tenía sátrapas a su cargo. Y dice que los sátrapas, hermano, planearon destruir a Daniel. ¿Y qué hicieron? Hicieron un edicto y se lo llevaron al rey. Aquel que no adore a Dios, al Dios de Ciro, hermano, por 30 días, entonces se ha echado en el foso de los leones. Y usted conoce la historia. ¿Qué hizo Daniel? Agarró y dijo: yo no quiero ningún edicto de este mundo, no me doblego a ningún edicto que me aparte de la voluntad de Dios. Y dice que Daniel no solo no se doblegó al edicto, sino que abrió las ventanas y dijo: para que todos me escuchen, que yo sigo adorando a Dios y que yo sigo creyendo. Hermano, ante la guerra y ante la primer prueba, usted no puede desistir. ¿Y qué dice la Biblia? Se lo llevaron al foso de los leones, y Jehová envió su ángel y le cerró la boca a los leones. Así va a cerrar la boca a tus leones, hermano. Aquellos que se levantan para querer comerte tu felicidad, tus sueños, tus propósitos. Tú no te has casado para estar igual. Tú te has casado con alguien para cumplir un propósito, un llamado de Dios. Porque un día tú le has prometido a Dios ser fiel hasta la muerte con ese hombre y con esa mujer. Tú has prometido a Dios en este altar cuidar a tus hijos. Pero nos olvidamos, tapamos nuestros oídos. El enemigo viene como río queriendo mostrarte otro mundo, otra cosa de este siglo, hermano. Pero nos olvidamos lo que Dios nos dijo en el altar y lo que nosotros le prometimos también. Y la Biblia dice, hermano, que Dios envió un ángel y le cerró la boca a los leones. Hermanos, tenemos que ser conscientes que cada día vivimos una guerra espiritual. Y es la única forma de vencer, es con el Señor. Es la única forma de obtener los resultados. Yo muchas veces, hermano, yo dije 50 sillas, pero es por fe. Usted no me ve caminar por fe, sigo caminando por fe. A pesar de todo lo que he vivido, hermano. La gente en el último tiempo se iba de la iglesia, me daba vuelta la espalda. Así me daba vuelta. Le digo: hermano, mire lo que pasó, tenemos que salir. Y la gente, pero saben una cosa, yo nunca he puesto mi confianza en la gente. Mi confianza siempre la he puesto en Dios. Por eso que Dios dice: guardaré a mi siervo en el hueco de mi mano. Y dice que Él llama como la niña de sus ojos, porque Él mira diferente, no ve como los ojos nuestros. Por eso usted necesita mirar, usted necesita ver y alcanzar ese propósito que Dios tiene. Necesitamos comprender que ya no hay tiempo para perder, hay tiempo para levantarse. Y no se trata de sillas vacías. No es una iglesia grande porque la iglesia esté llena de gente. La iglesia es grande cuando realmente la iglesia ha cambiado sus vestiduras espirituales. Valen más 10 orando, hermano, que miles lleno acá solo hablando palabras. Porque son cosas que a veces confundimos. La oración del rito, que es solamente vengo porque tengo que dirigir un culto, entonces bueno, a ver qué palabra encuentro y vengo y predico y hablo. Y otra cosa es vivir la oración espiritual, que decirle: Señor, hasta que tú no me hables, ¿cuál es el versículo que yo tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Porque no soy yo, hermano, yo soy el cartero. Solamente vengo a traer el mensaje nada más que el Espíritu Santo tiene para usted. Hay Dios que quiere darle una bendición. Hay un Dios que quiere darte una libertad. Hay un Dios que quiere sanar tu alma y tu corazón y tu matrimonio. Pero muchas veces cierra tus ojos para no ver, tus oídos, y no escuchas. Pero Dios quiere darte y entregarte la bendición. Cuando tú escuchas la voz de Dios, todo comienza a subir y a ponerse en su orden.
Y tú empiezas a ver con otros ojos, porque Dios te empieza a mostrar su presencia, y en su reino las cosas son diferentes. Y Él te hace hacer cosas locas, como ir a pedir perdón a alguien que te ofendió, como poner la otra mejilla y decir: yo quiero perdonar, yo quiero ser como Jesús, ser diferente. Lo que te hace es la oración. Cuando tú buscas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermano, es lo más hermoso que puede pasar. En este momento, hermano, para que usted pueda a veces entenderme a mí, pastor, porque yo soy feliz, hermano, y mi afán, usted ve que no es por este mundo, es por extender su reino, porque hay una urgencia y yo no quiero que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé si usted siente lo que son las almas, hermano, que se están perdiendo día a día. Usted que tiene llamado, que tiene un ministerio, usted que es un evangelista, no por título, sino porque Dios se lo dijo. Hermano, usted no le duelen las almas. Usted no quisiera hacer algo, un cambio en este mundo, hermano, porque a usted le falta todavía encontrarse con el Señor. Y Dios quiere levantar intercesores, guerreros y guerreras de Dios, pero que puedan tener discernimiento espiritual y que puedan ver la necesidad que hay de las almas que se están perdiendo. La Biblia dice: todo aquel que pida, recibe. Lo que tú pidas al Señor creyendo en tu corazón, te será hecho. Es su palabra, no soy yo, hermano, es su palabra. Empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empieza a vivir declarando su palabra. Hermano, hay una hambruna espiritual. La gente, hermano, quiere sentir, hermano, la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un buen predicador y uno, hermano, que esté en el Espíritu? Hermano, es la unción. La unción es lo que hace la diferencia. Dios lo que quiere levantar es hombres y mujeres ungidos, llenos del poder de Dios, que desbaraten los ejércitos de maldad, que causen un efecto en el mundo espiritual. Eso es lo que Dios quiere de ti. Tienes que renunciar a muchas cosas, sí, pero es una decisión que tenemos que tomar. He tomado la decisión yo de renunciar a tantas cosas, pero cuando yo empecé a escuchar la voz de Dios, hermano, yo siempre pongo el ejemplo de Pedro. Le llamó al Señor y le dijo: maestro, si eres tú, dime que yo vaya. Pedro, hermanos, caminó sobre las aguas. Luego todos predicamos que se hundió y Dios lo levantó, pero fue el único que volvió con un testimonio. Pedro tenía testimonio, los otros 11 no tenían testimonio. Si tú quieres tener testimonio, empieza a vivir en lo sobrenatural. Tienes que escuchar la voz de Dios y entender que el Espíritu Santo quiere hacer algo más allá y quiere levantar hombres y mujeres santos, íntegros. Fueron contra la integridad de Daniel y no pudieron, porque Daniel siguió íntegro. Y vinieron los leones, hermano, y no se lo comieron. Y ustedes saben la historia esa que muchos dicen que no olía carne, pero no se trata de eso. Se trata que él estaba comprometido con Dios. Y cada uno de nosotros, si nos comprometemos con Dios, yo puedo asegurarte que no hay guerra que el enemigo pueda hacerte que no vas a poder vencer. Pero tienes que tomar una decisión. O eres o no eres. Necesitamos ser la iglesia del Señor. Y yo no sé usted, pero mis mayores experiencias fueron en oración. Mis mayores experiencias. Yo no podía perdonar. Lo que yo no quería era perdonar a esa vieja, a mi madre. Y orando, Dios me muestra un monstruo, hermano, así, abrazándola. Y una voz que me decía: ella no es tu mamá, tienes que amarla. ¡Ah! Es un dolor, hermano, que yo tenía en mi corazón. Mi padre me partió la pierna 2 veces con palos, la mano, las costillas. Me tiraba cubos de agua a las 3, 4 de la mañana. Ella venía drogadicta y me pegaba, me gritaba, me insultaba, que era un inservible, que no valía, un montón de cosas, hermano. Y de repente conocer a Jesús y que Jesús me diga a mí que yo la tengo que amar.
Eso era una locura, hermanos. Pero esa locura yo obedecí y hoy puedo ser pastor de ustedes. Si no, no podría ser pastor. No podría estar en el centro de la voluntad de Dios. Por eso qué importante es perdonar, qué importante es amar, qué importante es cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero que usted pueda ponerse de pie y que usted, vamos a orar ahora en este momento, porque la oración tiene que ser el eje principal de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo viví en un centro psiquiátrico, en el psiquiátrico más grande de la ciudad de Buenos Aires, preso de atado y de manos, en el psiquiátrico Borda. Me inyectaban droga, hermano, no sentían, porque yo me levantaba, era muy violento. Me llevaban a ducharme, me bañaban, me ataban de vuelta las manos y los pies. Y así yo estaba, hermano, acalambrado ahí. De ahí Dios me sacó. Yo sé lo que es estar endemoniado. Yo le estoy hablando algo que yo he vivido, que yo sé que es un demonio, pero también sé que es un Dios que me libró de todos mis temores. Él me sacó mis pies, puso sobre peña y enderezó mis pasos. Él es bueno, Él es grande. Gloria a Dios. Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Y yo no sé cuál es tu carga, ni cuál es tu prueba, ni cuál es tu lucha, pero sí sé lo que dice la Biblia, que para Dios no hay cosa imposible, que para Dios no hay cosa difícil. Te has equivocado, has fallado, te han ido mal las cosas, pero su sangre te ha perdonado. Tienes que perdonarte. Tienes que perdonarte. Necesitas entender que en el momento que te perdones y te des una oportunidad y le des una oportunidad al Espíritu Santo, Él comenzará a hacer un tiempo nuevo en ti. Y tu vida va a cambiar. Tu casa va a cambiar. Tu familia va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tú cambias. Vamos a orar. Vamos a orar en el mundo espiritual. Señor, yo sé que hay crisis. Yo sé que hay crisis, pero está Cristo aquí. Puede haber crisis. Te puede faltar la fuerza. Te puede faltar el dinero. Te puede faltar alimentos. Pero Dios nunca te ha dejado para que vengamos quejándonos. ¿De qué te ha salvado Dios? Te ha dado salud. Tendrías que estar postrado en un hospital. Tendrías que estar en un cajón en el cementerio. Y te ha dado vida. Y vida en abundancia. ¿Qué te ha dado Dios? ¿A cuánto Dios le ha dado otra oportunidad? ¿A cuánto Dios le ha perdonado sus pecados? ¿A cuánto, hermanos? Yo no sé, pero Él se merece toda la gloria y la honra. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Salude a alguien que no conoce.